bendiga, hermanos. Si me apagan las luces, por favor. Hoy vamos a estar un poco a oscuras, espero que no se duerman. Bibliazos a los que se duerman, así que... Bien, hermanos, estoy muy feliz de verdad de estar hoy en este lugar. Siempre es una bendición poder compartir la palabra de Dios. Es una gran responsabilidad que me ha costado aceptar, pero estamos aquí muy felices. Hay muchísimas razones por las que hoy debemos estar agradecidos. La primera es que estamos con vida, gracias a Dios, que estamos en su casa, que tenemos una oportunidad más de ponernos a cuenta si es que no estamos viviendo conforme a Jesús quiere, ¿verdad? Amanecimos con vida y eso quiere decir una oportunidad más. Y de verdad estoy súper feliz por muchas cosas en mi vida. El último tiempo en mi vida ha sido muy caótico por la cuestión de la universidad. Pues todos los que han pasado por ahí o los que están pasando me van a comprender. Pero para mí siempre será un placer que, aunque sea cansada o agotada, pueda servir a Dios. Y realmente esta semana terminé en cuestión de la escuela muy cansada. Y curiosamente ayer que terminé de preparar el tema, porque ya es un tema que ya tenía, pero que pues de alguna manera empecé a pulir, sentía un descanso, sentía una paz que solamente Dios puede dar. Amén. Y bien, el título de esta predicación, como lo pueden ver, hoy traje pues una presentación de apoyo, es ¿y tú quién dices que soy yo? Hoy es un día muy importante para mí, hermanos, porque voy a compartir contigo uno de los mensajes que más ha confrontado mi vida. Es uno de los mensajes que más me ha costado hacer, en el que más me he sentido confrontada, en el que más he sentido que Dios cara a cara me cuestiona y me confronta. Y me ha sacudido tremendamente este mensaje, lo que me ha costado, lo que he llorado de verdad con toda la sinceridad de mi corazón. Y hoy deseo que así como a mí vino a sacudir algo en mi vida, hoy sacuda tu vida, hoy haga algo en lo profundo de tu corazón. Porque les amo en el amor de Jesús, hoy deseo que cada uno de ustedes sea confrontado también con esta palabra. Amén. Y quiero que empecemos directamente con la palabra. Vamos a ir a un texto en el libro de Mateo. Lo voy a tener aquí en la pantalla, pero de preferencia, pues en sus Biblias. Y cuando lo tengan, es Mateo 16, del versículo 15 al 17. Amén. Bien, lo vamos a leer, hermanos. Dice la palabra de Dios. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Amén. Vamos a retomar este texto un poquito más adelante, porque en este pasaje, en estos versículos de esta palabra, nos está dando el ejemplo de cómo Jesús le planteó una pregunta a sus discípulos. Sí, muchas gracias. Y es bien importante y quiero pedirles de favor que hoy esa pregunta nos las podamos plantear de una forma bien directa a cada uno de nosotros. ¿Y tú quién dices que soy yo? Imagínate que hoy Dios te está preguntando de una forma bien específica y bien especial a ti. ¿Tú quién dices que soy yo? Y es una pregunta que solo podemos contestar. Si nos preguntaran acerca de cualquier otra persona, es una pregunta que para decir quién es alguien necesitamos conocer a esa persona, ¿verdad? Necesitamos conocer para poder describir quién es esa persona. Entonces aquí surge otra pregunta. Hoy va a ser un día de interrogantes. Y antes de hacerte esta pregunta, antes de mostrarte qué pregunta es, me gustaría pedirte que no me la respondas directamente. Es más, me gustaría pedirte que ni siquiera te la respondas a ti mismo por el momento. Te suplico que tengas calma, te suplico que no nos emocionemos y respondamos esta pregunta, porque es una pregunta que quizás nos han hecho muchas veces y que hemos respondido a la ligera, que la hemos respondido muchas veces. Y hoy te voy a pedir que esta pregunta la podamos responder a lo largo de este mensaje.
la pregunta es esta: ¿conoces a Dios? ¿Conoces a Dios? Y para conocer a Dios hay que entender el significado. Para saber si conocemos a Dios hay que saber qué significa conocer, ¿verdad? Y como los predicadores acostumbramos a buscar las definiciones de ciertas palabras porque esas nos dan un contexto más general, nos dan un apoyo. Y yo tenía unas definiciones de la palabra conocer, que yo misma, que es algo que yo consideraba que es conocer, y tenía 2 definiciones. Y me di la grata sorpresa de que cuando lo busqué en internet, cuando lo googleé, me aparecieron también esas 2 definiciones. Y en todos los sitios en que me apareció la palabra conocer, en todas me daba 2 definiciones. Y es bien curiosa esta palabra porque es una de las pocas palabras que tiene 2 definiciones de la misma palabra, 2 significados que a su vez son muy diferentes entre ellos, que hay una cierta contradicción. Estas definiciones que yo encontré fueron estas, y vamos a verlas con calma. La primera dice que conocer es tener en la mente información sobre algo o sobre alguien. Y la segunda dice que conocer es tener información o conocimiento profundos y con experiencia directa sobre algo. Está claro, ¿verdad? A su vez son 2 definiciones completamente diferentes. Y vamos a poner un ejemplo para que esto nos quede bien claro. Vamos a poner el ejemplo de alguien. De nuestro hermano Oso, Emanuel. Siempre le digo Oso, pero es hermano Emanuel. Vamos a poner el ejemplo de nuestro hermano Emanuel. Todos aquí podríamos decir que tenemos cierta información sobre Emanuel. ¿Amén? Es decir, sabemos su nombre, sabemos probablemente su edad, sabemos que es músico, sabemos que canta, sabemos que toca el bajo. Sabemos que es hijo del pastor. Toda esa información es información que todos sabemos sobre Emanuel. Pero ¿qué pasaría si de pronto yo empiezo a hacer preguntas sobre él? ¿Qué pasa si le pregunto a mi hermano Adrián: hermano, ¿cuál es el color favorito de Emanuel? O hermano Joel, ¿cuál es la comida favorita de Emanuel? O hermana Sandra, ¿cuál es el propósito de vida? ¿Cuál es su plan de vida? Creo que si empezamos a hacer este tipo de preguntas de su forma de ser, de su personalidad, de sus gustos, de quién es él, creo que habríamos muy pocos, si acaso yo creo sus padres y sus amigos más cercanos podrían responder cosas sobre él. ¿Por qué? Porque tendrían un conocimiento profundo de quién es él, porque han tenido una experiencia directa con él. Entonces, me atreví a hacer esta clasificación de esta palabra, que conocer se clasifica en estas 2 formas. Una es a través de terceros, y terceros puede ser una persona, puede ser un medio de comunicación, puede ser lo que sea. Y la siguiente es conocer personalmente, conocer profundamente, conocer directamente. Amén. Y si yo te pregunto, ¿cuál crees que es la manera en la que a Dios le interesa que le conozcamos? Personalmente. Es muy evidente, ¿verdad? Dios anhela, Dios no le interesa que tú y yo solamente tengamos información sobre Él. A Él le interesa que tú y yo tengamos un conocimiento profundo y una experiencia directa con Él. Amén. Y sabes, cuando yo hablo de conocer a Dios, cuando yo misma me planteo esta pregunta que puse, ¿conoces a Dios? Hablo de conocer al Padre, hablo de conocer al Hijo, hablo de conocer al Espíritu Santo, porque sabemos que Dios uno es. Amén. Bien, espera. Aún así, hermanos, con esta aclaración, sigo considerando que todavía es atrevido dar una respuesta. Sigo considerando que si el día de hoy pusiéramos en este lugar 2 letreros que dijeran de este lado los que conocen a través de terceros
y de este lado los que conocen personalmente, y les pidiera a cada uno de ustedes que se formaran en la fila en la que ustedes consideran que está su relación con Dios, creo que la mayoría nos colocaríamos aquí, en los que conocemos personalmente a Dios. ¿Y sabes por qué me interesa que no contestemos esa pregunta a la ligera? Porque es una pregunta que nosotros asumimos desde ya que es positiva. Porque estamos en un contexto cristiano, porque debería ser positiva en absolutamente todos. Entonces asumimos que todos los que estamos aquí conocemos a Dios, porque hemos venido a un lugar a alabar a Dios y a adorar a Dios y a glorificar a Dios. Entonces tengo que conocer a Dios. Pero incluso allá afuera hay gente que dice que conoce a Dios. Cuando hemos evangelizado, las oportunidades que hemos tenido, hay personas que están en el mundo, pero que si tú hablas de este tema con ellos, ellos te dicen, sí, conozco a Dios. Porque es una pregunta que nos las tomamos a la ligera, pero hoy es una pregunta que a Dios le interesa que te tomes en serio. Hoy vamos a tomarnos esta pregunta tan en serio como no nos las hemos tomado nunca. Amén. Entonces, hermanos, hoy nos vamos a confrontar con una realidad, porque yo creo que todos los que estamos aquí creemos que conocemos a Dios, pero hoy Dios nos va a confrontar con una verdad dolorosa, y es que no todos los que creemos conocer a Dios le conocemos en verdad. ¿La pones, por favor? Aquí está. La voy a repetir, la tienes en la pantalla y quiero que se nos quede grabada esta palabra, incluso que nos duela esta verdad. No todos los que creemos conocer a Dios le conocemos en verdad. Y tal vez estoy siendo demasiado atrevida, pero hoy nos vamos a dar cuenta de que es verdad, que hoy Dios nos está confrontando y vamos a descubrirlo a través de una historia. Una historia que seguramente conoces, una historia que seguramente has escuchado. Y esa historia es el becerro de oro. Vamos a ir a la palabra de Dios, a Éxodo 32. 32 y vamos a leer del versículo del 1 al 4, por favor. Amén. Antes de leer, me gustaría que recapituláramos un poco el contexto. Sabemos que Dios escogió a un hombre para sacar al pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Ese hombre fue Moisés y sabemos lo que pasó, sabemos que Moisés fue y que llegaron las plagas y que el pueblo salió y que después Faraón se arrepintió de dejarlos ir y los persiguió, pero entonces Dios abrió el mar y ellos pasaron en seco y empezaron a ver grandes cosas de Dios y empezaron a ver maravillas y vieron la columna de fuego y la nube de gloria y vieron el maná caer del cielo y vieron absolutamente maravillas y prodigios de parte de Dios. Y esta historia siempre de alguna manera contrista mi alma un poco, porque después de que estos hombres y estas mujeres habían visto tales cosas del Creador, tales cosas del Dios Todopoderoso, se hicieron un becerro de oro. Vamos a leer la palabra desde el versículo 1 al versículo 4. Dice la palabra de Dios: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él tomó de las manos de ellos y les dio forma de buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Qué impresionante. ¿Sabes? Cuando yo leía esta historia, porque es una historia que incluso cuando era niña pintaba el dibujito del becerro de oro, y yo no lograba entender qué había pasado aquí. Porque si bien muy probablemente si nosotros hubiéramos estado en ese lugar hubiéramos hecho exactamente lo mismo, pero como ahora estamos de este lado de la historia,
nos atrevemos a decir, ¿cómo es posible que estos hombres hicieran eso? Pero a mí me intrigaba demasiado el saber por qué lo hicieron. ¿Qué fue lo que movió a estos hombres a que se olvidaran de todas las maravillas que vieron y decidieran levantar un becerro de oro? ¿Qué estaba pasando por la cabeza y por el corazón de estos hombres y mujeres que decidieron levantar un becerro de oro, que decidieron adorar a un Dios ajeno? Y cuando leí con atención y a través de un mensaje descubrí una verdad, Dios me reveló una verdad que ha impactado mucho mi vida. Y quiero que leamos el capítulo 4 y el versículo 4 y el versículo 5 para que entendamos esto. Dice la palabra de Dios: y él tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Mañana será fiesta para Jehová. No sé si estamos entendiendo esto, hermanos, pero es que lo que pasó es que estos hombres, aunque sí terminaron adorando a un Dios ajeno y terminaron haciendo una abominación, en un principio, cuando ellos levantaron ese becerro de oro, lo hicieron pensando que era Jehová. Lo hicieron pensando que era el Señor. Es decir, estos hombres se hicieron una imagen de Dios. Estos hombres dijeron: bueno, hemos visto maravillas, pero no hemos visto al Dios que ha hecho esas maravillas. ¿Por qué no nos creamos a ese Dios? Hay que imaginarnos cómo sería Dios. Y entonces ellos se imaginaron a Dios como forma de becerro de oro. Ellos hicieron un Dios a su propia imagen, a su propio pensamiento, a su propio corazón, incluso a sus propios deseos, porque ellos deseaban ver a un Dios para adorarle. Ellos querían que ese Dios marchara delante de ellos para que entonces ellos pudieran adorarle. Estaban haciendo un Dios a lo que ellos querían. Estaban reduciendo al Dios todopoderoso a una imagen de un becerro de oro. Qué impactante. Este pueblo, hermano, creía conocer a Dios. Estaba convencido de que conocía a Dios, estaba convencido de que estaba adorando a Dios y estaba adorando a un becerro de oro. Estaba adorando a un becerro de oro. Y sabes, si tú y yo trasladamos esto a nuestras vidas, muchos estamos en esa condición. Muchos hemos hecho un Dios a nuestra imagen, a nuestro deseo, a nuestro consumo, a nuestra necesidad. Y sabes, preferimos imaginarnos cómo es Dios. Preferimos decir: bueno, para mí Dios es un viejito barbón que está en las nubes, viéndonos, esperando a que hagamos algo malo para que nos mande al infierno. O para mí Dios es un Dios de amor, pero nada de justicia, nada de ira, nada de corrección, nada de castigo. Y otros podemos decir: pues para mí Dios es un Dios aburrido, al que voy 3 horas los domingos y después me olvido de él. Para mí ese es Dios. Y muchos venimos, cantamos, adoramos. El pueblo cantaba, el pueblo adoraba, las doncellas, las panderistas estaban haciendo todo un culto de adoración, creyendo que estaban adorando a Dios y estaban adorando un becerro de oro. Estaban adorando a un Dios ajeno, estaban pervirtiendo su corazón. Imagínate lo fuerte que es esto, hermano. Y tú y yo también nos hemos hecho dioses. Tú y yo también hemos levantado una imagen de lo que queremos que sea Dios. Porque me conviene que Dios no sea un Dios de justicia. Porque me conviene que Dios no sea un Dios castigador. Y estamos convencidos de que nuestra vida cristiana es real. De que conocemos a Dios. Estamos seguros de que estamos adorando a Dios cuando cantamos el gran yo soy.
estamos bien seguros y le adoramos con todo, pero ¿sabes qué? Estamos adorando una idea equivocada de Dios, a una idea distorsionada de Dios. Y pese a que estamos convencidos de que conocemos a Dios, no tenemos la menor idea de quién es Dios. Y sabes, quizás tú y yo no nos hemos levantado un altar, no hemos traído nuestros aretes y levantado un becerro de oro. Pero con el simple hecho de que tú y yo nos conformemos a conocer a Dios solamente a través de lo que nos dice nuestro pastor, solamente a través de lo que te dicen tus líderes que es Dios, a través de lo que tus padres te dicen, a través de lo que tu pareja dice, a través incluso de lo que tus hijos dicen que es Dios, estamos adorando una idea equivocada de Dios, a una imagen equivocada de Dios. No necesitamos levantar un becerro de oro. Con el simple hecho de conformarnos a conocer a Dios de oídas. Y no te digo que no le tienes que creer a tu pastor, lo que nos dice, lo que nos habla, lo que nos comparte de Dios. Pero recuerda que conocer a través de terceros no es conocer. Conocer a través de lo que otros te dicen no es conocer. Y sabes, nos hemos conformado a lo que yo me imagino que es Dios, a lo que he escuchado, pero no nos hemos atrevido a conocerlo a través de la única manera real que tú y yo le podemos conocer. No nos hemos atrevido, muchos de nosotros. Preferimos quedarnos con nuestro becerro de oro, porque nos conviene. Pero ¿sabes algo, hermano? Tu idea y mi idea, tu deseo, nuestro deseo del Dios que queremos, nuestras expectativas, nuestras necesidades, no van a cambiar a quién es Dios. Porque dice su palabra, yo soy el que soy. Esa fue la forma en la que Dios se presentó con Moisés. Nada de lo que tú quieras que sea Dios va a cambiarlo, porque Él es Dios. Lo único que va a pasar es que tú y yo vamos a estar engañados pensando toda nuestra vida que conocimos a Dios. Y sabes que lo más probable es que este grupo de personas que toda su vida adoraron un becerro de oro es el mismo grupo de personas en el que en Mateo 7 Jesús les dice en el final de sus días, nunca os conocí. Y muchos dirán, porque creo que muchos podemos estar en ese grupo, pero Señor, si yo levanto un altar para ti, Señor, por supuesto que te adoraba. Todas las canciones de Miel San Marcos te las cantaba a ti, todas. Y Jesús va a decir, nunca os conocí. Tú no me conocías, conocías a un becerro de oro. Tú creías conocerme y no tenías la menor idea de quién era yo. Qué confrontante, hermanos. Ahora entiendes por qué al principio te dije que esto sacudió mi vida. Porque evidentemente esto mueve todas las fibras del corazón de alguien que cree conocer a Dios. Definitivamente te hace pensar si tú eres parte de ese pueblo que se está engañando a sí mismo, creyendo que es agradable ante los ojos de Dios. Y algo bien tremendo de esta palabra es que dice que delante de los ojos de Dios esto fue una abominación. Que Dios le dijo a Moisés, Moisés, mira a tu pueblo que sacaste de Egipto, se ha pervertido, se ha desviado. Por eso, hermanos, es que vemos a personas salir de las iglesias y volver a sus vidas. Y nos preguntamos, pero es que esa persona conocía a Dios. ¿Cómo es posible que haya vuelto a hacer tal cosa? No le conocía. Creía conocerle, estaba convencido, pero no le conocía. Dice que el pueblo pasó, yo creo que en unas horas, en cuestión de unas horas de creer que estaba adorando a Dios, a empezar a hacer perversidades, a empezar a hacer abominaciones. Así de fácil es que tú y yo nos desviemos del camino cuando estamos con una idea equivocada de Dios. Cuando creemos y solamente creemos, pero no conocemos a Dios. Y mientras creemos que estamos levantando una adoración,
estamos siendo abominación ante los ojos de Dios. Yo sé que es fuerte. Yo sé que es fuerte y yo he llorado cuando he entendido mucha de esta palabra. Y sabes, aquí me cuadró mucho de esta historia. Aquí fue que entendí un poco de por qué estos hombres hicieron eso. ¿Qué estaba pasando por la cabeza de estos hombres para hacer tal cosa? Y todas las historias que hay en la Biblia, lo impresionante y lo hermoso es que siempre te enseñan algo para bien. La palabra viene, te confronta, te sacude, pero siempre es para bien. Y sabes, hay otra parte de esta historia, hay un contraste en esta historia. Esta historia no solamente se trata de todo un pueblo engañado, de todo un pueblo cegado. A la vez que estaba sucediendo esto, vamos a leer el versículo 11 para ver qué estaba pasando con Moisés. Y dice el versículo 11: y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Moisés agarró la tienda de reunión, la sacó fuera del pueblo, la llevó lejos y se metió a esa tienda, y dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Es decir, había todo un pueblo que creía conocer a Dios, pero había uno que le conocía cara a cara. Y lo mismo sucede, hermanos, en estos días. Mientras sabemos unos perdiendo el tiempo, haciéndonos imágenes de Dios, teniendo ideas distorsionadas de Dios, porque no nos hemos atrevido a conocerlo verdaderamente. Hay hombres y mujeres metidos en la intimidad de sus hogares todos los días, navegando en las profundidades de este libro. Hay hombres y mujeres que pasan horas metidos en un cuarto, cara a cara con Dios. Mientras tú y yo, quizá, no sé, tal vez solo yo, pero mientras muchos nos conformamos con escuchar de Dios los domingos a través de otros. Pero sí hay hombres y sí hay mujeres que se han atrevido a conocer a Dios, que se han metido en esa tienda y le han dicho: te quiero ver cara a cara, Dios. No me quiero conformar con lo que mi idea y mi imaginación me dicte que eres. No me interesa. A mí me interesa saber quién eres. Y Moisés estaba cara a cara con Dios. Hay quienes le conocen. Sí, hay quienes le conocen personalmente. Hay quienes tienen un conocimiento profundo y una experiencia directa con Dios. Pero también hay quienes creen solamente que le conocen. Ahora, yo veía estas dos partes de la historia y me intrigaba profundamente qué hizo la diferencia. Porque unos versículos antes nos habla de un pueblo adorando a un becerro de oro, pervirtiendo su corazón, haciendo abominaciones, adulterando ante los ojos de Dios. Y versículos después nos habla de un hombre que estaba cara a cara con él. ¿Cuál fue la diferencia? Me intriga saber qué hizo que unos le creyeran conocer y que otro le conociera. Y para esto vamos a retomar el versículo inicial. Y vamos a leer el versículo 16. Bueno, desde el 15 dice la palabra. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sabes? De pronto hay partes en la Biblia que cuando yo las leo no las entiendo muy bien. Soy
un poco dura de cabeza en eso a veces, pero me gusta que haya ciertas cosas que yo no entienda, porque entonces es como si Dios se sentara pacientemente y amorosamente me explicara con peras y manzanas: a ver, hijita, se trata de esto y de esto y de esto y por esto, ¿no? Y justo me pasó con me conflictuaba el versículo 17, porque dice que Jesús le responde a Simón, a Pedro, y le dice bienaventurado, pero unas palabras después le dice que eso no se lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en el cielo. En otras palabras le está diciendo: Simón, el hecho de que tú sepas quién soy yo, el hecho de que tú me conozcas, no es algo que pudieras haber descubierto por ti mismo, sino solamente por revelación de mi Padre. Es decir, le estaba diciendo: Simón, bienaventurado eres por algo que no hiciste. Bienaventurado eres por algo que no depende de ti. Y normalmente las bienaventuranzas vienen como que de un acto, ¿no? Bienaventurados los que lloran, porque entonces tal. Y acá Jesús le está diciendo a Pedro: bienaventurado eres por algo que tú no hiciste. Y yo decía: ¿cómo es que funciona esto? Ahora, este versículo nos revela una verdad maravillosa, una verdad increíble, y es esta: para conocer a Dios necesitamos que Dios nos revele quién es Él. No vamos a conocer a Dios a través de nuestros esfuerzos humanos. Y sabes que esta fue precisamente la diferencia entre Moisés y el pueblo. Que el pueblo quiso conocer a Dios, el pueblo tuvo la intención de conocer a Dios, pero a través de su carne, a través de su imaginación, a través de lo que su humanidad podía deducir que era Dios. Y ellos decidieron hacerse un becerro de oro, porque en Egipto la mayoría de los dioses eran animales. Entonces dijeron: bueno, pues este también puede tener forma de animal, así que vamos a hacer un becerro de oro. Pero Moisés sabía que no se trataba de eso. Moisés sabía que conocer a Dios no era algo que su humanidad pudiera descubrir por sí misma, sino que necesitaba meterse en una tienda, encerrarse a solas con Dios en el lugar santísimo y decirle: revélame quién eres, muéstrame quién eres, porque mi humanidad es tan corta, mi humanidad es tan limitada, mi humanidad es tan escasa, que si yo hago el intento de saber quién eres por mí mismo, a lo máximo que voy a llegar es a un becerro de oro. Moisés entendió la diferencia, y en el versículo 18 dice la palabra que mientras Moisés estaba en esa tienda, le decía: te ruego que me muestres tu gloria. Esa fue la diferencia. Amén. Te ruego que me muestres tu gloria. Y sabes, hay algo que tienen en común estas dos historias que hemos hilado. Y de hecho toda la Biblia es un patrón que se repite. Y es que los que conocen a Dios siempre son minoría. Lo voy a repetir: los que conocen a Dios siempre son minoría. Tenemos, según la palabra, de acuerdo a la palabra de Dios, que 16,000 hombres salieron de Egipto. 16,000 hombres que creyeron conocer a Dios, y uno le conocía. Vemos en la otra parte a multitudes que seguían a Jesús, y sin embargo muy pocos le conocieron. Muy pocos. Por eso son bienaventurados. Porque aunque conocer a Dios es algo que tiene que venir de revelación del Padre, son muy pocos los que desean esa revelación. Son muy pocos los que buscan esa revelación. Son muy pocos los que se atreven a meterse en una tienda de intimidad y decirle: muéstrame tu gloria. Son muy pocos, y por eso Jesús les llama bienaventurados. Bienaventurados los pocos que se atrevan a conocerme. Bienaventurados los pocos que deseen esa revelación.
Bienaventurados, porque esos pocos me conocerán, a esos pocos les revelaré quién soy, a esos pocos me mostraré tal y como soy y me verán cara a cara. Por eso son bienaventurados. Uno de 16,000 hombres. Eso me vuela la cabeza totalmente. ¿Cuántos habrá en Cordero y León? Qué confrontante. Son este tipo de palabras que te calas de lo más profundo. Porque estás convencido de algo y de pronto te mueven el piso y ya no estás tan seguro. 16,000 hombres. Y sabes, a veces creemos, o más bien una de las razones por las que estamos convencidos de que conocemos a Dios es que podemos ver sus maravillas. Es que vemos maravillas en la iglesia, vemos milagros a nuestro alrededor, vemos que están sucediendo cosas, vemos la mano poderosa de Dios en nuestra familia, incluso vemos que Dios hace cosas en favor de nosotros y entonces decimos, pues es que conozco a Dios. Pero una verdad de esta historia es que los 16,000 hombres también vieron cosas maravillosas. Es más, los 16,000 hombres vieron las plagas en Egipto. ¿Y sabes qué? También vieron, incluso los egipcios, el mar abrirse. Estos 16,000 hombres pasaron en seco. Estos 16,000 hombres vieron la nube de gloria sobre sus cabezas y vieron la columna de fuego. Vieron el maná, comieron el maná caído del cielo. Pero solamente uno vio la gloria de Dios. ¿Sabes qué? Ver maravillas y prodigios, las podemos ver. Sí, todos las podemos ver, pero eso no es una garantía. Porque las maravillas de Dios, los prodigios de Dios, los milagros de Dios, los va a poder ver todo el mundo. Pero la gloria de Dios está en la tienda. La gloria de Dios está en ese lugar de intimidad en el que muy pocos desean entrar. Si me apoyan los chicos, por favor. Qué contrastes en la palabra. Qué contrastes en los corazones de 16,000 hombres y de un hombre. Y me gustaría terminar con algo. Sí tienes la... Me gustaría terminar con algo. No es un mensaje tan extenso. Normalmente creo que me tardo más. Pero esta vez Dios quiere ser bien puntual con nosotros, bien específico. Y me gustaría terminar con algo que es parte de esto y que le he puesto por nombre a este apartado: el sello de alguien que ha conocido a Dios. Y también lo vamos a ver en esta historia. También tiene una relación directa con este hombre.